Listo, muchachos, buenas tardes. A ver, vamos a continuar con la parte de números complejos. La semana anterior, ¿sí? En la clase anterior habíamos trabajado en la primera parte y te había explicado lo que eran las cantidades imaginarias, ¿no? Ahora lo que vamos a trabajar el día de hoy es la definición de número complejo y su forma binómica. Y por ahí operaciones y lo que era lo que es el módulo de un número complejo. ¿De acuerdo? Mira. Quiero que entiendas algo. Los números complejos, ¿sí? Se definen como los pares ordenados, como el conjunto de pares ordenados, ¿no? Eh, o sea, en otras palabras, un número complejo es un par ordenado. Acá está, mira. Es el par ordenado de componentes reales, ¿no? A, B es el par ordenado, pero estas dos componentes, primera componente, segunda componente, son números reales. Por acá me están colocando A y B pertenecen a los números reales. Ahora, ¿por qué un número complejo es un par ordenado? Se define de esa manera, como par ordenado. Si se define como par ordenado, entonces lo podemos, su representación geométrica, ¿sí? Estaría en el plano cartesiano, pero no se va a llamar plano cartesiano, sino se va a llamar plano complejo o plano gaussiano, en honor a Gauss. ¿De acuerdo? Ahora, un número complejo, al ser un par ordenado, presenta dos componentes. La primera componente, o sea, A, se va a llamar parte real del complejo Z, o sea, del número complejo Z. En la parte de números complejos, ¿sí? A los números complejos, valga la redundancia, se les representa mayormente por la letra Z o W. ¿Está bien? Entonces, este número complejo, Z, tiene una parte real. Esa parte real va a ser la letra A, la primera componente. La parte real lo vas a ver así en los problemas, ¿no? Una R, una E. Esto significa parte real del complejo Z. Viene a ser la primera componente. En este caso es A. La segunda componente, en este caso B, es la parte imaginaria del número complejo Z, que se representa como con una I y una M, y acá se coloca el número complejo, ¿no? Z en este caso. La parte imaginaria del número complejo Z viene a ser la letra B. ¿Está bien? Ahora, un número complejo tiene un módulo. Ese módulo se define y se denota de la siguiente manera, ¿no? Perdón, por acá ya la tilde. El módulo, el módulo de un número complejo, ¿sí? El módulo de un número complejo se va a denotar entre dos barritas. Mira, se coloca dos barritas y adentro se coloca el número complejo Z. ¿Está bien? Esto se lee, ¿cómo se lee esto? Esto se lee módulo de Z, así se lee. Cuando tú veas dos barritas, eso significa módulo del número complejo Z. ¿Y cómo se define el módulo? El módulo se va a definir como la raíz cuadrada y adentro vas a colocar la parte real elevado al cuadrado y lo vas a sumar con la parte imaginaria elevado al cuadrado. Lo que te salga, obviamente, va a ser el módulo de ese número complejo. Ahora, que quede claro que el módulo de un número complejo nunca puede ser un número negativo, ¿no? El módulo de un número complejo siempre tiene que ser un número positivo o puede ser igual a cero, pero no puede ser negativo. ¿Está bien? Porque a la hora de que esto de acá, la parte de números complejos, se explica en el plano complejo, nos damos cuenta que el módulo pues es la distancia que hay entre el polo y el afijo, ¿no? El polo, más comúnmente llamado origen de coordenadas, así lo conoces tú, y el afijo es la ubicación de ese número complejo en el plano de Gauss, ¿de acuerdo? Obviamente para eso tendría que hacer un gráfico para que puedas entender. Pero el módulo es una distancia, ¿no? Es la distancia que hay entre dos puntos. Entonces, esa distancia siempre tiene que ser una cantidad positiva o de repente puede ser cero, si es que está en el mismo origen de coordenadas o polo. ¿Está bien? Ahora mira, en el problema número 1 me están pidiendo calcular la parte real de Z más la parte imaginaria de Z. Y me están diciendo que Z es igual a todo esto que está por acá. Clase anterior. Aquí era igual 1 más i elevado al cuadrado. Esa era una de las propiedades que yo había colocado, ¿recuerdas?
1 más i elevado al cuadrado es 2i. Ahora, i elevado a la sexta lo podías colocar como un múltiplo de 4 más 2. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿sí o no? Cuando cuando el exponente de i era un número que no era múltiplo de 4, entonces lo que tú podías hacer era expresar ese número complejo como un múltiplo de 4 más algo, ¿sí o no? En este caso, el múltiplo de 4 más 2. 4 más 2, 6. El 32 sí es un múltiplo de 4, ¿sí o no? Entonces directamente coloco múltiplo de 4. Ahora, acá podías aplicar una propiedad. Múltiplo de 4 más 2, solamente te quedaba i elevado al cuadrado, ¿no? Propiedad. Cuando tú tenías i elevado a un múltiplo de 4 más k, solamente colocabas i elevado a la k, ¿no? Esa era la propiedad. Entonces, acá puedes hacer eso, ¿no? Múltiplo de 4 más 2, acá colocas solamente 2i, esto lo vas a bajar. Y acá, múltiplo de 4 más 2 sería solamente i elevado a la 2 o i al cuadrado. Múltiplo de 4, el resultado sale 1, ¿sí o no? Cuando era un múltiplo de 4, te salía 1. Ahora por acá, ¿a qué es igual i cuadrado? Por acá puedes colocar 2i, por acá sería 2i, i cuadrado sería menos 1 más 1, ¿sí o no? Más 1. Bueno, se va menos 1 más 1, ¿me queda qué cosa? Me queda 2i, ya está. Ahora la pregunta es, parte real de z. Bueno, esto es lo mismo que colocar 0 más ¿cuánto? 0 más 2 por i, ¿sí o no? Ya está. 0 más 2 por i. Ahora, cuando tú veas un número complejo, como de repente anticipándonos a esto, forma binómica, un número complejo, si bien es cierto, es un par ordenado, pero también lo puedes expresar de esta forma, mira. Puedes colocar la parte real que es a más la parte imaginaria que es b multiplicado por i. A más b por i. Eso sería forma binómica de un número complejo. O sea, si yo lo tengo como par ordenado, lo puedo colocar en su forma binómica. Lo puedes colocar de esa manera, es lo mismo. Donde A es la parte real y B viene a ser la parte imaginaria. I es la unidad imaginaria de ese número complejo. Mira qué es lo que obtuve por acá. Por acá obtuve 0 más 2i. ¿Sí o no? Eso es lo que obtuve, ¿no? Lo que obtuve cuando ya he reducido toda esta expresión. O sea, la parte real es 0 y la parte imaginaria sería 2. Y eso es justo lo que me están pidiendo en el problema. Parte real de z más la parte imaginaria de z. Parte real de z, entonces por acá colocamos lo siguiente. Entonces, parte real de z, la parte real del complejo z, vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 0. Y la parte imaginaria del complejo z vendría a ser 2. ¿Qué es lo que me están pidiendo? La suma. Por lo tanto, esa suma sería 0 más 2. 0 más 2, obviamente eso es 2. Mira, problema bastante sencillo, ¿no? Solamente tenías que saber que esto era la forma binómica de un número complejo, pero es lo mismo, ¿no? Par ordenado, forma cartesiana. Si tú tienes un número complejo en su forma cartesiana, es decir, como par ordenado, lo puedes representar en su forma binómica. Solamente le vas a agregar la letra i y vas a sumar la parte real con la parte imaginaria. Obviamente eso se demuestra, ¿no? Se demuestra. Ejemplo, mira, acá tienes z, 1 más 2. Exprésalo en su forma binómica. O sea, exprésalo de esa manera. Sería a más b por i. Entonces, por acá tienes a, el a sería 1, más b sería 2, multiplicado por i. Nada más. Esa es su forma binómica de un número complejo, ¿no? O sea, bastante fácil, bastante sencillo de expresarlo en forma binómica. Ahora, vamos a definir lo que es el conjugado y el opuesto de un número complejo. Por acá, mira, acá tienes tu número complejo. Z es igual a más b por i. ¿De acuerdo? Ese es el número complejo en su forma binómica. Ahora, el conjugado se denota como z y arriba de z vas a colocar un guioncito. Un guión colocas por acá arriba. Esto significa conjugado de z. ¿Y qué voy a hacer con esta parte de aquí? A la parte real no le haces nada, lo vas a colocar igual. A la parte imaginaria
le vas a cambiar el signo. Como acá es positivo, acá va a ser negativo. Solamente a la parte imaginaria. A la parte real, repito, no se le hace nada. O sea, si acá hubiera sido negativo, entonces acá le cambiaba el signo. Iba a ser positivo. ¿Y cómo se coloca el conjugado? Se coloca Z y arriba de Z se coloca un guión. Eso significa conjugado. ¿De acuerdo? Opuesto del complejo Z. Se coloca Z y arriba se coloca un asterisco. Eso significa opuesto del número complejo Z. ¿Y cómo se define el opuesto de este complejo? A la parte real y a la parte imaginaria le vas a cambiar el signo. A los dos le cambias el signo. O sea, va a ser, como en este caso los dos son positivos, a la hora de que le cambio va a ser negativo y acá también va a ser negativo. En cambio, en el conjugado solamente le cambiaba el signo a la parte imaginaria, en este caso a B, ¿no? Sería menos. Repito, le estoy colocando menos porque acá es positivo. Pero si el número complejo, por ejemplo, hubiera sido menos acá, entonces acá le colocaba más. Tú tienes que ver qué signos tiene, obviamente, para poder hacer el cambio. Operaciones con números complejos. Bueno, los números complejos, al igual que los números reales, también está la operación de adición, sustracción, multiplicación y división, ¿no? En el caso de números complejos, si tú tienes dos números complejos en su forma binómica, ¿no? Lo que puedes hacer es sumar, ahí está, mira, Z1 y Z2 lo vas a sumar. Sumas las partes reales, A más C, ahí está. Y eso lo vas a sumar con las partes imaginarias, B más D. Y eso multiplicado por I, que es la unidad imaginaria. Bastante fácil de sumar números complejos. Y así como estás sumando, también puedes restar. Si acá sumas las partes reales, si me pidieran a mí la sustracción, o sea, la resta, restaría las partes reales y restaría las partes imaginarias, ¿no? Y acá al costado coloco I, que es la unidad imaginaria. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a definir lo que es la multiplicación. La multiplicación sí hay que tener un poquito de cuidado ahí, ¿ya? Mira, tienes dos números complejos, A más B por I y C más D por I. Si yo quiero multiplicar estos números complejos, los dos, lo que voy a hacer es multiplicar obviamente esto. Multiplico, ¿no? Distribuyo A por C, A por DI. Mira, A por C está ahí. A por DI está por acá. Ahora el otro, BI por C, acá está. BC por I. BI por DI, voy a multiplicar. B por D, BD. I por I, I cuadrado. Pero recuerda que I cuadrado es menos 1, ¿sí o no? Eso es menos 1, acá lo trabajé. I al cuadrado, ¿dónde está? Por acá. I al cuadrado es menos 1, ¿ves? Menos 1. O sea, este I cuadrado es menos 1. Pero como esto es positivo, entonces ahora esto va a ser negativo. Y como es negativo, lo puedo colocar aquí, ¿no? Coloco A por C y esto va a ser negativo, lo coloco por acá. Menos B por D. ¿Está bien? Y la parte imaginaria lo sumo y coloco al costado la I, que es la unidad imaginaria. Mira, ya lo ordené bien bonito. Esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. ¿Te das cuenta? Entonces, mucho cuidado ahora que tú multiplicas. Lo único que tienes que hacer es distribuir, ¿no? Multiplicar. Distribuyendo. En la división sí tienes que tener bastante cuidado. Cuando tú veas una división de números complejos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se dividen los números complejos? Sencillo. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Abajo, en el denominador, ¿sí? Tú tienes un número complejo, ¿sí o no? Entonces, lo que vas a hacer es, tanto en el numerador como en el denominador, vas a multiplicar por el conjugado de este número complejo del denominador. El número complejo es C más D por I. O sea, arriba y abajo vas a multiplicar por el conjugado de este complejo. ¿Y por el de arriba no puedo multiplicar? Por el de arriba no, se multiplica por el conjugado del denominador. Ah, conjugado. Bueno, conjugado está por aquí. Si este era mi número complejo, el conjugado le cambiaba el signo, ¿no? Entonces, acá arriba multiplicaré por el conjugado. Perdón, multiplico por acá por C menos D por I. Ya está. C menos D por I. Ese es el conjugado de este. Y abajo, por el mismo. C menos D por I. ¿Y para qué estoy multiplicando por el conjugado? Porque cuando tú multiplicas por el conjugado, acá abajo te va a aparecer una diferencia de cuadrados. Y te va a quedar lo siguiente. Te va a quedar C cuadrado menos DI al cuadrado. Y cuando tú trabajes I cuadrado, lo que te va a quedar acá ya no va a ser una diferencia, sino te va a quedar una suma. Y desaparece el número complejo en el denominador, mira.
Solo me quedaría c cuadrado más d cuadrado. O sea, cuando tú veas esto, directamente colocas c cuadrado más d cuadrado. Porque esto sería, por decirlo así, como una especie de propiedad que estamos nosotros demostrando, ¿sí o no? Abajo te va a quedar siempre una suma. Y arriba en el denominador, bueno, arriba te va a quedar la multiplicación de estos dos, ¿no? Entonces por acá colocas nada más esto. Colocas a más b por i multiplicado por c menos d por i. Bueno, esto lo multiplicas como lo multipliqué aquí, pues, ¿no? Hay que tener bastante cuidado para multiplicar también. Esa sería la división. A ver, problema número 2. Mira, en el problema número 2 me dicen que este número complejo es igual a todo esto. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. I cuadrado es conocido. I cuadrado vale menos 1. Entonces, por acá voy a colocar 2 menos 1. Porque recuerda que esto vale menos 1. 1 menos i entre 1 más i, eso es propiedad. Eso vale menos i. Propiedad, eso está en la clase anterior, en la primera parte de números complejos. Si quieres, mira en tu cuaderno, en el libro, te vas a dar cuenta que es menos i. ¿Qué más? Bueno, acá puedo multiplicar, ¿sí o no? Acá también multiplico los signos. ¿Por acá qué me va a quedar? Menos por menos es más. Me va a quedar por aquí, entonces, a ver, me va a quedar 2. Menos por menos más. Sería 3, ¿no? Sería 3. Más por menos es menos. Me queda por acá i. Obviamente al costado de esta i hay un 1, ¿no? Se sobreentiende, creo, ¿sí o no? Ahora, como estos dos números complejos son iguales, significa que esta es la parte real, la parte imaginaria. Parte real, esta es la parte imaginaria. Ah, ya, como son iguales, entonces, si la parte real acá es 3, significa que a vale 3. La parte imaginaria acá vale menos 1, significa que b vale menos 1. Porque esto sería una igualdad de números complejos, que también sería una operación entre números complejos. Bueno, igualamos las partes reales, igualamos las partes imaginarias. Y de esa manera calculo A y calculo B. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo A por B. 3 por menos 1, la respuesta sería menos 3. Ese sería el resultado para ese problemita. Problema número 3. En el problema 3... me están pidiendo el conjugado y el opuesto. Y me dan, bueno, ¿de quién? De z. ¿Y quién es z? Z es todo esto, ¿no? O sea, primero yo tengo que calcular z para poder hallar su conjugado y su opuesto. A ver, por aquí, mira, tengo 6 más. ¿Qué significa cuando tengo un guión arriba? Ah, ya, cuando tengo un guión arriba significa que es el conjugado, ¿no? Ah, ya. El conjugado, el número complejo es este es el número complejo. Su conjugado de esto sería 3 más i. Claro, le cambio el signo nada más, ¿sí o no? El opuesto, bueno, el opuesto era cuando le cambiaba el signo a los dos. Ah, ya. Este es el número complejo. Su opuesto va a ser cuando le cambie el signo aquí. O sea, va a ser 2. Le cambio el signo a este también, va a ser menos 5i. Ese sería el opuesto. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar. Bajo el 6 y multiplico como multipliqué por acá, ¿te acuerdas? Acá va a ser 3 por 2, 6. 3 por menos 5 ahí sería menos 15i. Ya está. Ahora el i por 2 sería 2i. Mucho cuidado ahí, ¿ah? I por menos 5i sería eso, menos 5i elevado al cuadrado. Listo. Pero i al cuadrado, bueno, eso ya es conocido por ti, eso vale menos 1. Entonces por acá lo que puedo hacer es sumo, ¿no? Sería acá... sería 12, por acá tengo menos 13i, menos 13 por i, menos 5 por i cuadrado, pero i cuadrado vale menos 1. Menos por menos es más, acá me queda 5, más 12, sería 17. ¿Menos cuánto? Menos 13i. Ah, ya, o sea, ese es mi número complejo z. Eso es lo que he obtenido. ¿Qué me están pidiendo de z? Su conjugado y su opuesto. El conjugado era cuando le cambiaba el signo a la parte imaginaria, ¿sí o no? O sea, por acá coloco 17 más 13 por i. Y el opuesto era cuando le cambiaba el signo a la parte real y a la parte imaginaria. O sea, el opuesto va a ser menos 17 más 13i. O sea, le estoy cambiando el signo. Listo, ya calculé el conjugado y su opuesto.
¿Qué fue lo primero que hice? Lo primero que hice obviamente era calcular z, ¿no? Para poder hallar tanto su conjugado como su opuesto. Finalmente, problema 4. En el problema 4 tienes divisiones, ¿no? Algo como esto de aquí. Entonces, cuando tenías una división, ¿qué es lo que tienes que hacer? Multiplicar en el numerador y el denominador por el conjugado del denominador en este caso. O sea, en esta fracción el denominador es 1 menos i. Arriba y abajo multiplico por el conjugado. En esta fracción el denominador es 1 menos 3i. O sea, arriba y abajo multiplico por su conjugado. A ver, vamos a ver qué nos queda cuando multiplicamos por su conjugado. Aquí multiplico 2, lo multiplico por el conjugado de 1 menos i. Será 1 más i. El conjugado de este, ¿no? Y abajo tengo 1 menos i. Y también lo voy a multiplicar por el conjugado. Ya está. Más. Igual aquí, ¿no? 3 más i. Y abajo tengo 1 menos 3i. ¿Qué hago? Lo multiplico por el conjugado del denominador. 1 más 3i. Y acá tendría también 1 más 3 por i. Acá multiplica. Bueno, acá te va a quedar 2 más 2i. Te va a quedar 2. Acá te queda 2 multiplicado por 1 más i. Déjalo así nada más. Y abajo, ¿qué te va a quedar? Abajo te va a quedar, ¿te acuerdas? ¿Qué te quedaba? Esto, ¿no? Al cuadrado. O sea, te queda 1 cuadrado más d al cuadrado. En este caso, ¿quién es d? Al costado del i está el 1, ¿no? Sería 1 cuadrado también. 1 cuadrado más 1 cuadrado sería 2. Más, igual aquí, ¿sí o no? Acá multiplicas. Acá sí tienes que tener un poco de cuidado a la hora de que multipliques, ¿ya? Sería 3 por 1, 3. 3 por 3i sería 9i. 9i. I por 1 sería i. Y finalmente i por 3i sería 3i cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1. O sea, me va a quedar menos 3. Y acá tendría 1 cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, sería 10. Propiedad, pues no, esto de ahí. Ya lo que hemos demostrado. Acá se va el 2 con el 2. Me quedaría 1 más i. Más... Acá se va el 3 con el menos 3. 9i más i sería 10i. 10i. Entre 10. Se va el 10 con el 10. Me queda i. Más i sería 2i. O sea, me va a quedar acá 1 más 2 por i. O sea, el resultado sale 1 más 2 por i. Pero, ¿qué me están preguntando? Calcula el módulo. ¿Cómo se calculaba el módulo? Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí o no? Si mi número complejo es este par ordenado y yo lo tengo de esta manera, el módulo va a ser elevo al cuadrado la parte real, elevo al cuadrado la parte imaginaria y le saco raíz cuadrada. Entonces, por aquí, el módulo de b doble, módulo de b doble, sería igual a raíz cuadrada 1 cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. El módulo sería raíz cuadrada de 5. Ese sería el resultado para el problema número 4. Problema resuelto. O sea, para que tú puedas resolver los problemas de números complejos, definitivamente tienes que manejar bien las definiciones, propiedades, lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Eso no quiere decir de que ya lo hemos trabajado y ya no lo vamos a ver en esta oportunidad. Se va a seguir tocando las propiedades porque, bueno, los problemas lo requieren así, ¿no? Aparte de que tienes que saber cómo se expresa un número complejo en su forma binómica y también qué es un conjugado, qué es el opuesto, etcétera, etcétera. Todo eso tienes que saber para poder resolver los problemas. Espero que te haya servido la clase. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, haces tu tarea. Si tienes alguna duda respecto a la clase, mira nuevamente el video para que puedas entender y puedas desarrollar los ejercicios que se te está dejando. Listo, nos vemos. Cuídate.